Hay un momento al que vuelvo una y otra vez, como una mano que acaricia una cicatriz para recordar que sanó. No fue un momento importante. Nadie lo habría notado si hubieran estado en la habitación con nosotros. No hubo música dramática, ni giros a cámara lenta, ni frases perfectas dichas en el momento justo. No dijiste nada. Simplemente te quedaste. Y en algún punto de esa permanencia, cruzaste una línea que ni siquiera sabía que había trazado, una línea que había pasado años construyendo, ladrillo a ladrillo, sin admitir jamás que la estaba construyendo. Si estás viendo esto esta noche, tal vez envuelto en una manta, tal vez acostado en la oscuridad con la pantalla de tu teléfono como única luz en la habitación, quiero que sepas que lo que estoy a punto de decir no se trata realmente de mí. Se trata de la persona que te hizo eso también, la que entró sin pedir permiso, la que no necesitó grandes gestos porque tenía algo más raro, paciencia. Y antes de continuar, si este tipo de historia es la que te encuentra en el momento adecuado, en las horas de tranquilidad cuando estás pensando en alguien, considera quedarte un poco más aquí, suscríbete para que la próxima también te encuentre a ti, como aparentemente sucedió con esta. Antes creía que el amor se anunciaba por sí solo. Pensaba que llegaría de forma ruidosa y obvia, declaraciones, entradas triunfales, algún tipo de prueba inequívoca que no dejara lugar a dudas. Había construido toda mi comprensión de la conexión en torno al espectáculo, porque el espectáculo era seguro de una manera extraña. El espectáculo podía juzgarse, medirse, compararse. Si alguien aparecía con flores, sabía lo que eso significaba. Si alguien decía las palabras adecuadas en el momento justo, podía archivarlo como prueba. Para lo que no estaba preparada era para alguien que me amara en silencio, que me eligiera en los momentos más cotidianos, que nunca intentara convencerme de nada porque no buscaba ganar una discusión, simplemente quería estar ahí. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Alguien que nunca alzó la voz para demostrar sus sentimientos, que nunca necesitó demostrar devoción porque la devoción simplemente residía en su presencia, una y otra vez, sin aplausos. Recuerdo la versión de mí misma que tenía antes de conocerte, y casi no la reconozco. Estaba cansada de una forma que no tenía nada que ver con el sueño. Había aprendido, en algún momento, que la cercanía era una transacción, que la gente se acercaba cuando quería algo y desaparecía una vez que lo conseguía. Había aprendido a controlar cuidadosamente su propio corazón, dosificándolo en pequeñas porciones manejables, porque dar demasiado de golpe era como entregarle a alguien un arma cargada y confiar en que no la usaría. ¿Es tan diferente de ti? ¿Alguna vez te has sorprendido calculando con exactitud cuánto de ti era seguro dar, como un recurso racionado que tenía que durar toda la vida porque no confiabas en que nadie lo reabasteciera? Antes pensaba que eso era sabiduría. Ahora creo que era solo miedo disfrazado de forma muy convincente. Lo que pasa con los muros es que no caen solos. Nadie se despierta una mañana y decide, de repente, ser vulnerable. Los muros se derrumban porque alguien, con paciencia, sin forzar, sin exigir entrar, simplemente se queda al otro lado el tiempo suficiente para que empieces a preguntarte si tal vez, solo tal vez, no se va a ir a ninguna parte. Eso fue lo que hiciste. No derribaste el muro. Ni siquiera intentaste escalarlo. Simplemente te quedaste ahí, al otro lado, día tras día, momento ordinario tras momento ordinario, hasta que un día levanté la vista y me di cuenta de que el muro ya no estaba entre nosotros. Ni siquiera sé cuándo sucedió. No podría señalar la conversación exacta, la noche exacta, nada exacto. Esa es la extraña misericordia de la verdadera intimidad, rara vez anuncia su llegada. Simplemente llega, silenciosamente, como el cambio de tiempo fuera de una ventana que no estabas mirando. Recuerdo las noches del principio en las que te ponía a prueba sin querer. Me alejaba solo para ver si te dabas cuenta, o peor aún, solo para ver si te ibas. Me decía a mí misma que no lo hacía, que simplemente estaba siendo independiente, pero si soy honesta conmigo misma ahora, una pequeña parte herida de mí estaba haciendo un experimento. ¿Cuánta distancia puedo crear antes de que esta persona decida que no valgo la pena? ¿Alguna vez le has hecho eso a alguien que te amaba? ¿Alguna vez has presionado, en silencio, solo para confirmar tu peor miedo, solo para encontrarte no con el abandono,
sino con una presencia firme e imperturbable que hacía que el miedo pareciera casi ridículo en retrospectiva? Nunca me perseguiste cuando me alejé. Nunca suplicaste. Simplemente seguiste siendo quien eras, y de alguna manera esa constancia me convenció más que cualquier persecución. Hay un tipo particular de miedo que solo aparece cuando dejas que alguien te importe. Antes de ti, no tenía mucho que perder, o al menos eso me decía a mí misma, porque era más fácil creerlo que admitir que me estaba protegiendo para no descubrirlo jamás. Pero una vez que entraste, de verdad, más allá de las defensas externas, más allá de las evasivas ensayadas, el miedo llegó de golpe, sin ser invitado, y no se fue. Recuerdo estar despierta, escuchándote respirar a mi lado, y en lugar de sentir paz, sentía este extraño y opresivo pavor, ¿y si esta es la parte buena antes de la mala? ¿Y si me acostumbro a esto y luego me lo quitan? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que el amor mismo se convirtió en una especie de terror, porque ahora había algo enorme que perder? Solía pensar que enamorarse era la parte vulnerable. No me daba cuenta de que permanecer enamorada, elegirlo cada día, verlo crecer más preciado con el tiempo, era un acto de valentía aparte, constante. Quiero ser sincera contigo sobre algo que nunca he dicho en voz alta, ni siquiera a ti. Hubo noches en las que casi lo saboteé todo. No porque quisiera perderte, sino porque una vieja y herida parte de mí creía que si lo rompía yo primero, a mi manera, a mi ritmo, dolería menos que esperar a que alguien más lo rompiera. Esa es la cruel lógica que te enseña el miedo, es mejor destruir lo bueno que arriesgarse a que lo destruyan por ti. ¿Alguna vez has sentido esa atracción, ese extraño impulso autodestructivo de poner a prueba los cimientos de lo único bueno en tu vida solo para demostrarte a ti misma que es sólido, incluso si la prueba misma pudiera ser lo que lo resquebraje? No estoy orgullosa de ese instinto. Pero creo que es más común de lo que cualquiera de nosotros admite, y creo que nombrarlo es el primer paso para no dejarse dominar por él. Lo que me detuvo no fue una conversación. No fue que me sentaras y me tranquilizaras con palabras, aunque también lo hiciste, más de una vez, con más paciencia de la que merecía. Lo que realmente me detuvo fue observarte en los pequeños momentos, los completamente insignificantes, los que nadie plasmaría en una película. Verte preparar café por la mañana, tarareando algo en voz baja, sin actuar para nadie, sin intentar ser otra cosa que quien eras en esa cocina a esa hora. Verte quedarte dormido a mitad de una frase durante una llamada telefónica porque el día te había agotado, y de alguna manera ese momento desprevenido, nada fotogénico, me reveló más sobre tu amor que cualquier declaración. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la verdad de una persona se manifiesta con mayor claridad en los momentos en que no intenta mostrarte nada en absoluto? Hay una soledad particular en amar a alguien mientras aún te preparas para la pérdida. Es una soledad extraña, porque no estás físicamente solo, estás envuelto en los brazos de alguien, escuchas su voz, vives dentro de aquello que siempre anhelaste, y sin embargo, una parte de ti se queda justo al margen del momento, observándolo desde una distancia cautelosa, negándose a involucrarse por completo porque involucrarse significa que habrá algo real que lamentar si termina. ¿Alguna vez has estado presente y ausente al mismo tiempo, físicamente aquí pero ensayando emocionalmente un final que ni siquiera ha comenzado? Viví así durante más tiempo del que quiero admitir. Te amaba con un pie ya colocado hacia la puerta, no porque quisiera irme, sino porque una vieja y cansada parte de mí pensaba que estar preparado era lo mismo que protegerme. Pienso en las personas que te precedieron, no para compararte con ellas, no eres un capítulo que sigue a sus capítulos, eres algo completamente distinto, sino porque comprender dónde estaba yo ayuda a explicar lo lejos que realmente caminaste para llegar hasta mí. Me habían decepcionado de maneras que me enseñaron lecciones equivocadas. Había aprendido que la atención se desvanece, que las promesas son pasajeras, que el comienzo de cualquier cosa es lo máximo que alguien te ofrecerá, y después de eso, estás solo para lidiar con la lenta erosión. Llevé esa lección contigo como una astilla que no sabía que todavía estaba clavada bajo mi piel. Cada vez que eras constante, una parte de mí se estremecía, esperando la excepción, esperando el día en que el patrón se rompiera y revelara que, después de todo, eras igual que todos los demás. ¿Alguna vez has esperado a que alguien te decepcionara,
casi como si la decepción fuera más familiar, y por lo tanto más segura, que la bondad constante? Pero nunca le diste al vacilante nada a lo que aferrarse. Esa es la parte que aún no puedo articular del todo, incluso ahora, incluso después de todo este tiempo para reflexionar sobre ello. No eras perfecto, por favor, no pienses que estoy describiendo la perfección, porque eso no es lo que me cambió. A veces olvidabas cosas. Decías lo incorrecto en los días difíciles. Tenías tus propias tormentas, tus propios silencios, tus propios momentos de ser humano, imperfecto y cansado. Pero debajo de todo eso, había una firmeza que nunca flaqueó, una base de cariño que no dependía de tu estado de ánimo ni del mío, que no se evaporaba en el momento en que las cosas se ponían difíciles. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que lo que realmente necesitabas no era alguien impecable, sino alguien confiable, alguien cuyos peores días aún contenían más seguridad que los mejores de otras personas? Recuerdo la noche en que todo cambió, aunque incluso llamarla la noche la hace sonar más dramática de lo que fue. No estábamos haciendo nada especial. Estábamos sentados en el suelo porque el sofá estaba lleno de ropa sucia que no habíamos doblado, cenando en envases de comida para llevar, viendo a medias algo a lo que ninguno de los dos prestaba mucha atención. Y extendiste la mano, sin apartar la vista de la pantalla, y tomaste la mía, simplemente porque estaba ahí, simplemente porque eso era lo que hacías sin necesidad de una razón. Y algo dentro de mí se abrió, no dolorosamente, no como una herida, sino como una semilla que finalmente se abre para dejar crecer algo. Me di cuenta, sentada allí en chándal con fideos fríos y mala iluminación, de que nunca te había pedido que me eligieras. Simplemente lo hiciste. Todos los días. En los momentos poco glamurosos e indocumentados que nadie más vería ni conocería. ¿Alguna vez has tenido una revelación no durante un gran evento, sino en el escenario más mundano posible, como si el amor hubiera estado esperando a que dejaras de buscarlo en los lugares equivocados? En ese momento comprendí la diferencia entre ser amado y ser elegido. Ser amado puede ocurrir de forma pasiva, la gente nos ama en abstracto todo el tiempo, como se puede amar una vieja fotografía o el recuerdo de un lugar donde se vivió. Pero ser elegido requiere acción. Requiere que alguien mire a todos los demás lugares a los que podría dirigir su atención, a todas las demás personas que podrían ser más fáciles, a todas las salidas disponibles en cualquier momento, y decida, una y otra vez, permanecer enfocado en ti. No me amabas desde la distancia. Me elegías, activamente, repetidamente, de maneras tan sutiles que casi las pasé por alto. Y una vez que lo vi, de verdad lo vi, no pude dejar de verlo. Cada pequeño gesto se reorganizó en mi memoria, y comprendí que me habías estado diciendo la verdad sobre cómo te sentías mucho antes de que yo me permitiera creerlo. Si algo de esto te resulta familiar, si reconoces a alguien en estas palabras ahora mismo, que esto te sirva de recordatorio para quedarte un poco más con historias como esta, suscríbete, porque a veces la historia correcta llega justo cuando estás listo para creerla. Hay algo que debo decir sobre el coraje, porque creo que lo malinterpretamos. Solemos imaginarlo como algo llamativo, un acto único y decisivo de valentía, un momento en el que alguien se enfrenta al peligro y hace algo extraordinario. Pero el coraje que cambió mi vida no fue llamativo en absoluto. Fue silencioso, repetitivo, casi invisible. Fue permanecer presente con alguien que ponía a prueba tu paciencia sin quererlo. Fue elegir no irte cuando irte habría sido mucho más fácil, mucho menos complicado, mucho más comprensible para cualquiera que observara desde fuera. ¿Alguna vez has pensado que quedarse, cuando quedarse es difícil, cuando quedarse significa absorber el miedo de otra persona sin amargarse por ello, podría ser uno de los actos más valientes que una persona puede realizar? Antes pensaba que la valentía significaba enfrentarse al peligro. Ahora creo que podría significar afrontar las heridas de otra persona sin inmutarse, sin tomar represalias, sin renunciar a la posibilidad de su sanación. Pienso en todas las maneras en que podría haber perdido esto, en todas las pequeñas bifurcaciones del camino donde una versión diferente de mí, o una versión diferente de ti, podría haber tomado la salida más fácil. Hubo noches en que dije cosas que no sentía, palabras hirientes nacidas de viejos miedos en lugar de verdades presentes.
Hubo días en que me quedé callada de una manera que debió sentirse como un castigo, aunque no podía explicar, ni siquiera a mí misma, que creía que estaba protegiendo al cerrar la puerta. ¿Alguna vez has herido a alguien no porque haya hecho algo malo, sino porque tus propias heridas no sanadas se activaron y aún no tenías las palabras para decirlo? Pienso en lo fácil que esto podría haber terminado en uno de esos momentos, en cuántas relaciones probablemente terminan en momentos así, y siento algo entre gratitud e incredulidad de que no hayas dejado que terminara en uno de los míos. Lo que he llegado a comprender, poco a poco, es que la sanación rara vez ocurre a través del drama. Ocurre a través de la repetición. Ocurre cuando alguien aparece tantas veces, de tantas maneras cotidianas, que finalmente tu sistema nervioso empieza a creer lo que tu mente ha tenido demasiado miedo de aceptar. No puedes salir de las viejas heridas con lógica. No puedes simplemente decidir, un día, volver a confiar, como si la confianza fuera un interruptor que pudieras accionar solo con fuerza de voluntad. La confianza se reconstruye de la misma manera que se rompe, un pequeño momento a la vez, hasta que suficientes de esos momentos se acumulan en algo lo suficientemente sólido como para sostenerse. ¿Alguna vez has notado cómo la sanación te sorprende, cómo no te das cuenta de que has sanado hasta que ya estás al otro lado de la herida, mirando hacia atrás a lo lejos que has llegado? Antes creía que el objetivo del amor era sentir una intensidad constante y dramática, fuegos artificiales, mariposas en el estómago, esa sensación de vértigo y falta de aliento que se romantiza en cada canción y en cada película. Y algo de eso hubo contigo, sobre todo al principio, especialmente en aquellos primeros días en que todo en ti era nuevo y yo aún no había aprendido el ritmo específico de tu risa o la forma particular en que te quedas callada cuando reflexionas sobre algo. Pero lo que he aprendido desde entonces es que los fuegos artificiales nunca fueron lo importante. Los fuegos artificiales fueron solo la introducción. El amor verdadero, el que transforma a una persona, reside en lo que sucede después de que los fuegos artificiales se apagan, en las noches de martes que parecen todas las demás, en los pequeños rituales que se acumulan con los años, en la comodidad de la presencia de alguien que se vuelve tan familiar que dejas de notarla, como dejas de notar los latidos de tu propio corazón, hasta que algo te recuerda que está ahí, y te das cuenta de cuánto la echarías de menos si alguna vez desapareciera. ¿Recuerdas aquella noche en que te enfermaste, muy enferma, de esas en las que apenas podías levantar la cabeza de la almohada? No hubo nada romántico en aquella noche. No te estaba tomando de la mano a la luz de las velas. Estaba mezclando sobres de electrolitos en la cocina a las 2 de la mañana, medio dormida, preocupada por ese zumbido bajo y constante que no se anuncia, pero que tampoco desaparece. Y en algún lugar de aquella noche tan poco glamurosa y agotadora, comprendí algo que no me había permitido comprender antes, no tenía miedo de perderte porque se suponía que debía tenerlo. Tenía miedo porque, de verdad, completamente, sin reservas, ya no podía imaginar mi vida sin ti. Ese miedo no era un defecto en la relación. Era la prueba de lo profunda que se había vuelto. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la intensidad de tu miedo a perder a alguien es en realidad la intensidad de tu amor por esa persona, pero al revés? Ahora pienso mucho en la gratitud, más que antes. Antes, la gratitud me parecía una formalidad, algo que se decía por cortesía en lugar de algo que se sentía de verdad. Pero la verdadera gratitud, la que te transforma, no tiene nada de formal. Es casi incómoda por su intensidad. Es esa gratitud que te pilla desprevenida mientras haces algo totalmente ajeno, lavando los platos, conduciendo, haciendo cola en una tienda, y de repente te encuentras conteniendo las lágrimas porque recuerdas, de la nada, que esa persona en concreto, decidió quedarse cuando no tenía por qué hacerlo. ¿Te ha conmovido alguna vez la gratitud en medio de una tarde cualquiera, sorprendida por lo mucho que alguien significa para ti, simplemente porque un pequeño detalle te recordó todo lo que te ha dado en silencio? Quiero hablar de los momentos cotidianos, porque creo que nos han enseñado a subestimarlos. Las películas, las canciones y todas las historias de amor que consumimos nos inculcan que los grandes momentos son los que importan, la pedida de mano, la boda, la gran declaración bajo la lluvia. Pero, sinceramente, esos no son los momentos que mantienen unida esta relación. Lo que la mantiene unida es la forma en que siempre me dejas el último pedacito de algo sin que yo tenga que pedírtelo.
Es la forma en que me escribes cuando aterrizas en algún lugar, no porque creas que me preocuparé, sino porque sabes que me gusta estar al tanto. Es la forma en que recuerdas pequeños detalles insignificantes de mi día y los mencionas horas después, demostrando que realmente estabas escuchando, no solo esperando tu turno para hablar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el amor no se construye en los momentos que todos recuerdan, sino en los miles de pequeños momentos que nadie se molesta en registrar? Existe una seguridad particular que solo se obtiene con la repetición, cuando alguien demuestra, una y otra vez, de maneras sutiles y sin dramatismos, que es exactamente quien dice ser. Durante mucho tiempo no confié en las palabras. Las palabras son baratas, en cierto modo, cualquiera puede decir cualquier cosa, y mucha gente me ha dicho cosas bonitas que, al ser contrastadas con el tiempo, no significaron absolutamente nada. En cambio, aprendí a confiar en los patrones. Aprendí a observar lo que hacía alguien cuando nadie lo obligaba, cuando no había público, ni incentivo, ni razón para actuar. Y tú, sin intentar demostrar nada, construiste un patrón tan consistente, tan silenciosamente fiable, que al final mi corazón, antes tan reservado, ya no tenía pruebas que justificaran su cautela. ¿Te has dado cuenta de que quienes más hablan de su lealtad rara vez son quienes realmente la encarnan, mientras que los verdaderamente leales simplemente la viven, sin necesidad de anunciarlo? Sigo pensando en el momento exacto en que cruzaste esa línea, la que mencioné al principio, la que aún no puedo explicar del todo. Si intento ubicarla con precisión, creo que no fue tanto un momento puntual, sino más bien una acumulación. Cientos de pequeños cruces que se fueron sumando tan gradualmente que no sentí que el suelo se moviera bajo mis pies hasta que ya estaba en un lugar nuevo. Quizás así es como se produce todo cambio real. Buscamos el punto de inflexión dramático porque resulta una historia más interesante, pero la verdadera transformación suele ser lenta, acumulativa, casi imperceptible mientras ocurre. No asaltaste el muro. Lo erosionaste, como el agua acaba remodelando la piedra, no por la fuerza, sino por la persistencia, por el simple hecho de seguir presente mucho después de que una paciencia menor se hubiera agotado. Pienso en quién me habría convertido si no te hubieras quedado. No lo digo para dramatizar, ni porque crea que me habría derrumbado sin ti, la gente es resiliente, y sé que habría encontrado la manera de seguir adelante. Pero pienso en la versión de mí que nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente como para intentarlo, que seguía construyendo muros más altos y eficientes con cada decepción, que finalmente se convenció de que estar sola no era triste, sino simplemente inteligente. ¿Te has preguntado alguna vez en quién te habrías convertido si la persona adecuada no hubiera aparecido en el momento justo, con la paciencia suficiente para esperar a que tus defensas se desmoronaran en lugar de tomarse tu actitud defensiva como algo personal? No sé quién sería esa versión de mí ahora. Me alegra no haber tenido que averiguarlo. Hay una extraña tristeza que surge al darse cuenta de lo cerca que estuviste de perderte algo. No una tristeza por lo que pasó, sino por lo que casi no pasó. Pienso en todas las pequeñas decisiones que llevaron a esto, el día que casi no contesté, la semana en que casi me alejé para siempre, el momento en que casi dejé que un viejo miedo tomara una decisión permanente sobre un sentimiento pasajero. ¿Alguna vez has mirado atrás en tu propia vida y te has dado cuenta de lo delgada que era la línea entre la historia que estás viviendo ahora y una completamente diferente, una más solitaria, simplemente por una decisión que podría haber tomado otro camino? No creo en el destino como algunas personas, no en un gran sentido cósmico, pero sí creo que hay personas por las que vale la pena arriesgarse a permanecer abierto, incluso cuando permanecer abierto parece lo más peligroso que podrías hacer. Quiero hablar sobre lo que significa elegir a alguien deliberadamente, porque creo que hemos confundido enamorarse con elegir el amor, como si fueran lo mismo. Enamorarse es pasivo. Te sucede, como el clima, como una estación cambia sin tu permiso. Pero elegir es diferente. Elegir es activo. Elegir es lo que sucede después de que el enamoramiento inicial se desvanece, después de que la novedad desaparece, después de haber visto a alguien en su peor momento y en su lado más humano, y decidir, con pleno conocimiento de sus defectos, quedarte de todos modos. ¿Alguna vez has elegido a alguien en un día difícil, cuando estaba de mal humor, distraído o simplemente no estaba en su mejor momento, y has descubierto que la elección en sí, hecha a pesar de la dificultad,
¿Significó más que cualquier elección hecha en circunstancias más fáciles? Pienso en las noches en que no fui fácil de amar, y fueron muchas. Pienso en la versión de mí que aparecía agotada, irritable, cerrada sin razón aparente, ni siquiera para mí misma. Pienso en lo fácil que te habría resultado igualar esa energía, responder con la misma moneda, decidir que si yo no me esforzaba, tú tampoco. Pero no lo hiciste. Te mantuviste firme incluso cuando yo no lo estaba. Me dejaste tener mis malos días sin convertirlos en un juicio sobre la relación. ¿Alguna vez te han dado la gracia de ser humano, plena y completamente humano, con defectos y todo, alguien que eligió ver el panorama completo en lugar de juzgarte por tu peor faceta? Ese tipo de gracia transforma a una persona. Creo que no comprendí del todo cuanto hasta que me di cuenta de que te devolvía esa misma gracia, sin siquiera intentarlo, sin tener que forzarla. Solía exigirles a los demás estándares imposibles, sobre todo porque me los exigía a mí misma, y cualquier fallo en el desempeño de otra persona me parecía prueba de que, en el fondo, no eran de fiar. Pero amarte me enseñó algo diferente. Me enseñó que la fiabilidad no es la ausencia de defectos. Es la presencia de la reciprocidad, la voluntad de volver, una y otra vez, después de cada desacuerdo, cada mal día, cada momento en que no se es perfecto. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la medida del amor verdadero no es lo bien que alguien evita los errores, sino lo bien que los repara? Ahora pienso mucho en la reparación. No en las grandes y dramáticas reparaciones después de grandes y dramáticas peleas, sino en las pequeñas y constantes reparaciones que ocurren en cualquier relación que valga la pena. La disculpa después de una palabra hiriente. El contacto después de una noche distraída. El pequeño gesto que dice, sin necesidad de decirlo directamente, me di cuenta de que te lastimé, lo siento y sigo aquí. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la fuerza de una relación no se mide por la poca frecuencia con la que se daña, sino por la constancia con la que se repara? Nadie pasa años amando a otra persona sin causar algún tipo de dolor en el camino. Lo que importa es lo que sucede después, si el dolor se convierte en un muro o en una puerta, si aleja a dos personas o les enseña, poco a poco, cómo volver a estar juntos mejor que antes. Recuerdo una pelea en particular, meses después de que comenzara todo esto, una de esas peleas que empiezan por algo insignificante y se convierten en algo mucho más grande porque en realidad se trata de todo lo que hay debajo de la superficie, de todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía. Dije algo de lo que me arrepentí casi tan pronto como salió de mi boca. Vi cómo cambiaba tu rostro, vi algo oculto tras tus ojos, y sentí que el viejo miedo resurgiría de inmediato. Este es el momento en que todo empieza a desmoronarse. Pero en lugar de desmoronarse, respiraste hondo, y en lugar de responder con la misma brusquedad, me hiciste una pregunta. Me preguntaste a qué le tenía miedo realmente. No a que estaba enfadado, sino a que le tenía miedo. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta tan desarmante, tan inesperadamente amable en medio de una pelea, que detuvo tu ira en seco y te obligó a mirar el miedo que se escondía debajo? Esa pregunta cambió algo en mí. Había pasado tanto tiempo tratando el conflicto como un campo de batalla, un lugar donde proteger tu posición a toda costa, donde la vulnerabilidad es una debilidad que se debe ocultar en lugar de una verdad que se debe ofrecer. Pero tú transformaste esa lucha en algo completamente distinto. La convertiste en una invitación. Y cuando finalmente respondí con honestidad, cuando admití que tenía miedo de convertirme en alguien de quien te cansarías, miedo de ser demasiado o no lo suficiente, miedo de esa vieja y familiar manera que no tenía nada que ver contigo y si con cada decepción que te precedió, no lo desestimaste. No me dijiste que estaba exagerando. Simplemente escuchaste, y luego me dijiste algo que aún llevo conmigo, que no te ibas a ir a ninguna parte, no porque yo fuera fácil, sino porque valía la pena. ¿Alguna vez alguien ha separado tu valor de tu facilidad, y has comprendido, quizás por primera vez, que ambas cosas nunca debieron ser lo mismo? Pienso sobre todo en los momentos de tranquilidad, porque creo que ahí reside la verdadera prueba. Cualquiera puede demostrar devoción en una ocasión especial. Cualquiera puede decir las palabras adecuadas en un aniversario, planear la cita perfecta, presentarse impecable y preparado para un momento que todos observan.
Pero ¿qué sucede un miércoles cualquiera, cuando no hay ocasión, ni público, ni motivo para intentarlo? Ahí fue donde descubrí la verdad sobre ti. En la forma en que me traías té sin que te lo pidiera, solo porque notabas que estaba cansada. En la forma en que recordabas algo que mencioné semanas atrás y lo volvías a sacar a colación, demostrando que realmente te importan mis palabras. En la forma en que nunca me hiciste sentir como una carga, incluso en los días en que estaba segura de serlo. ¿Alguna vez has encontrado la prueba más profunda del amor de alguien no en sus grandes gestos, sino en la acumulación de 1000 pequeñas decisiones insignificantes? Pienso en la textura específica de la felicidad cotidiana, porque creo que nadie te prepara para lo bien que puede sentirse. Nos enseñan a perseguir experiencias cumbre, a medir una relación por sus momentos más destacados, y en algún punto del camino olvidamos que la mayor parte de la vida se compone de días ordinarios. La mayor parte de una relación se compone de conversaciones ordinarias, comidas ordinarias, veladas ordinarias que se confunden en la memoria hasta que ya no puedes separarlas del todo, y, sin embargo, de alguna manera, esos días borrosos y sin nada de especial son los que elegiría por encima de cualquier momento espectacular, porque son los que demuestran que esto es real, que esto no es una actuación para un público, que así es simplemente como se ve nuestra vida cuando nadie nos observa. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de un momento completamente ordinario, doblando la ropa, esperando a que hierva el agua, sentados en un cómodo silencio con alguien mientras ambos revisan sus teléfonos, y has sentido una abrumadora, casi desconcertante, sensación de paz, simplemente por la persona con quien compartías ese momento? Ese es el tipo de amor que no sabía que podía anhelar. Creía que quería intensidad. Lo que realmente necesitaba era paz. Y tú me diste paz, no eliminando todas las tormentas de mi vida, sino convirtiéndote en el tipo de refugio al que podía regresar sin importar cuán fuerte hubiera sido la tormenta afuera. Pienso en la palabra hogar y en cuanto ha cambiado su significado para mí. Antes, pensaba en el hogar como un lugar, un punto fijo en un mapa, 4 paredes y un techo, y nada más significativo que un refugio contra la intemperie. Pero en algún momento, al amarte, la palabra se transformó. Hogar dejó de ser un lugar y se convirtió en una persona. Se convirtió en el sonido de tu voz al teléfono después de un largo día. Se convirtió en la forma particular en que dices mi nombre cuando estás cansado, medio dormido, extendiendo la mano hacia mí sin despertar del todo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el hogar no es un lugar al que vas, sino alguien a quien regresas, una y otra vez, sin importar lo lejos que hayas ido en un día? Creo que nunca te dije lo mucho que significó para mí que nunca me hiciera sentir que tenía que ganarme tu paciencia. Crecí creyendo, en lo más profundo de mi ser, que el amor era condicional, que debía mantenerse mediante el desempeño, siendo útil, sin convertirme nunca en una carga. Llevé esa creencia a todas mis relaciones anteriores, siempre un poco a la defensiva, siempre actuando un poco, siempre con un ojo puesto en la salida por si acaso mi desempeño fallaba. Pero tú nunca me pediste que actuara. Amabas la versión de mí que se presentaba cansada, poco impresionante, a veces irracional, y de alguna manera ese amor nunca flaqueó. ¿Alguna vez te han amado incondicionalmente, sin exigencias, y has sentido lo extraña y desconcertante que puede ser esa libertad después de años de creer que tenías que ganarte cada pizca de afecto que recibías? Pienso en lo extraño que es que la persona que me enseñó seguridad nunca intentara controlarme. En algún momento, confundí seguridad con restricción, creía que estar protegida significaba ser controlada, que alguien que de verdad se preocupara querría saber dónde estaba, con quién estaba, qué hacía, en todo momento. Pero tú me diste otro tipo de seguridad, una que no requería vigilancia. Me diste la seguridad de la confianza. Me dejaste tener mi propia vida, mis propias amistades, mi propio espacio, y de alguna manera esa libertad hizo que quisiera volver a ti más, no menos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el agarre más fuerte rara vez es el más seguro, y que la verdadera seguridad a menudo se ve como manos abiertas en lugar de puños cerrados? Hay un tipo de devoción que no necesita testigos. Pienso en todas esas pequeñas cosas que has hecho y que nadie más habrá jamás, las veces que te encargaste de algo discretamente para que yo no tuviera que preocuparme,
Las veces que me dejaste llevarme el mérito de algo que hicimos juntos porque sabías que yo necesitaba más confianza que reconocimiento, las veces que estuviste ahí para mí de maneras tan sutiles que, si no hubiera estado atenta, me las habría perdido por completo. ¿Alguna vez has amado a alguien que hace cosas buenas simplemente porque son buenas, no porque alguien lo esté viendo, no porque haya una recompensa esperándolo al otro lado? Quiero hablar sobre el miedo a perderte, porque no ha desaparecido, y creo que no debería hacerlo. Antes pensaba que una vez que el miedo se disipara, sería señal de verdadera seguridad, que un amor sano implicaba la ausencia total de miedo. Pero ya no lo creo. Creo que el miedo es prueba de lo importante que es esto. Creo que cualquiera que ame profundamente también, en el fondo, es consciente de que todo lo que ama es temporal en cierto sentido, que nada está garantizado, que cada día juntos es, técnicamente, un día que podría haber sido diferente. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el objetivo no es eliminar el miedo a la pérdida, sino dejar que ese miedo te haga estar más presente en lugar de estar más a la defensiva? Creo que ese es el verdadero cambio, no la desaparición del miedo, sino su transformación. Antes de ti, mi miedo me hacía construir muros. Después de ti, mi miedo me impulsa a estar más presente, más honesta, más concentrada en cada momento cotidiano, porque ahora entiendo lo valiosos que son en realidad. Ya no doy por sentado lo mundano. Ya no me apresuro en las cenas para pasar a la siguiente tarea de la lista. Ya no considero las tranquilas mañanas de domingo como un simple relleno entre eventos más importantes. ¿Alguna vez has aprendido a bajar el ritmo en tu propia vida porque alguien te enseñó, sin querer, lo rápido que los días ordinarios pueden convertirse en recuerdos que darías cualquier cosa por recuperar? Pienso en todas las versiones futuras de esto, los años que aún no hemos vivido, las mañanas, los desacuerdos, las reconciliaciones y las pequeñas victorias que aún nos esperan, ninguna de las cuales puedo predecir, y todas las cuales espero con una esperanza que no sabía que aún tenía. Antes le tenía miedo al futuro, miedo a comprometerme con algo que podría no durar, miedo a tener esperanza demasiado visible por si la esperanza misma se convertía en lo que más me lastimaba. Pero tú me has enseñado a tener esperanza en voz alta. Me has enseñado que la esperanza no es ingenua, es una decisión, una práctica, algo que eliges una y otra vez, de la misma manera que eliges quedarte. ¿Alguna vez te has permitido tener esperanza en un futuro con alguien, plenamente, sin reservas, sin mantener una mano en la puerta por si acaso? Pienso en el valor que se necesita para permanecer presente en algo bueno, porque creo que no hablamos lo suficiente de ello. Todo el mundo habla del valor que se necesita para dejar algo malo. Nadie habla del valor que se necesita para permanecer en algo bueno, para seguir eligiéndolo incluso cuando el miedo te susurra que las cosas buenas no duran, que debes prepararte, que tener demasiadas esperanzas solo te prepara para una caída más dura. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que permanecer, plena y plenamente, en una felicidad que temes perder, podría ser una de las cosas más valientes que una persona puede hacer, incluso más valiente, en cierto modo, que irse? Quiero contarte sobre la mañana en que dejé de tener miedo, o al menos la mañana en que el miedo finalmente aflojó su agarre lo suficiente como para dejar entrar algo más. No fue dramático. Tú estabas dormido y yo estaba despierto más temprano de lo habitual, observando cómo cambiaba la luz en la habitación, observando cómo subía y bajaba tu pecho, y en lugar de la familiar opresión en mi estómago, la tensión, la silenciosa cuenta regresiva hacia la pérdida que solía acompañar incluso mis momentos más felices contigo, simplemente me sentí quieto. En paz. Presente. Recuerdo haber pensado, casi con sorpresa, que no tenía miedo en ese momento. Simplemente estaba allí, plenamente, sin la sombra habitual que se alzaba junto a la alegría. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que notaste la ausencia de tu miedo habitual antes de notar cualquier otra cosa, y te diste cuenta de que esa ausencia misma era prueba de lo lejos que habías llegado? Pienso en lo que significa sanar, porque no creo que la sanación sea como la mayoría de la gente espera. Pensaba que sanar sería un triunfo, un momento claro y decisivo donde la vieja herida simplemente se cierra y uno sigue adelante, sin dejar rastro, como si nunca hubiera sucedido. Pero sanar no funciona así. Sanar implica seguir teniendo la cicatriz, seguir recordando la herida, pero ya no organizar la vida en torno a protegerla.
Sanar implica confiar en alguien aunque la confianza te haya fallado alguna vez, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque has decidido que el miedo ya no va a tomar las decisiones por ti. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que sanar no se trata de olvidar lo que te hirió, sino de dejar de permitir que dicte lo que estás dispuesto a arriesgar? Quiero hablar de gratitud una vez más, porque creo que nunca me canso de decirlo, y creo que tú tampoco te cansas de escucharlo. Gracias por quedarte en las noches en que me costó mucho quedarme. Gracias por la paciencia que tuviste con una versión de mí que aún no había aprendido a confiar en ti como te merecías. Gracias por nunca tratar mi miedo como un insulto personal, incluso cuando a veces debió de parecerme así. Gracias por las 1000 pequeñas e invisibles decisiones que tomaste para seguir ahí, por ninguna de las cuales nunca pediste reconocimiento, y que yo noté, con el tiempo, aunque me tomó más tiempo del que debería. ¿Alguna vez has intentado agradecerle a alguien algo tan grande, tan fundamental, que las palabras parecían demasiado pequeñas para expresarlo? Pienso en todas las maneras en que podría intentar devolverte el favor, y no creo que la devolución sea la forma adecuada. Un amor así no es una deuda que se deba saldar. No es una cuenta en la que te deba la misma cantidad de mañanas tranquilas y noches de paciencia para compensar lo que me has dado. Creo que la única forma real de honrarlo es seguir estando presente de la misma manera que tú lo hiciste, con constancia, paciencia, sin necesidad de aplausos, eligiéndote como tú me elegiste a mí, tanto en los días fáciles como en los difíciles. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la mejor manera de agradecerle a alguien por amarte bien es simplemente amarlo de la misma manera a cambio, no como una devolución, sino como una continuación? Pienso en la quietud particular de las noches, esas en las que ninguno de los dos tiene nada especialmente interesante que decir, en las que simplemente existimos en el mismo espacio, prestando atención a medias a algo en una pantalla, intercambiando algún comentario o una risa de vez en cuando, sobre todo estando cerca el uno del otro porque estar cerca es suficiente. Antes creía que necesitaba estimulación constante para sentirme conectado con alguien. Tú me enseñaste que la conexión no se trata de una conversación constante. Se trata de un silencio cómodo, ese tipo de silencio que no necesita ser llenado porque la presencia misma ya lo dice todo. ¿Alguna vez te has sentado en silencio con alguien y te has sentido más conectado que durante la mayoría de las conversaciones que tienes con cualquier otra persona? Pienso en la seguridad específica de ser conocido plenamente, incluyendo las partes que solía ocultar. Había cosas que tenía miedo de contarte al principio, viejos miedos, viejos fracasos, versiones antiguas de mí mismo de las que no me sentía orgulloso. Pensé que si veías esas partes con claridad, tal vez lo reconsiderarías, tal vez te darías cuenta de que te habías metido en algo más de lo que esperabas. Pero cada vez que revelaba algo que pensaba que podría asustarte, te quedabas. No solo físicamente, sino que permanecías presente emocionalmente, seguías siendo curioso, seguías siendo amable. ¿Alguna vez has revelado las partes de ti mismo que más temías y has descubierto que la persona a la que se lo contaste no se inmutó, no se alejó, sino que, en cambio, se acercó más? Pienso en el alivio específico de ser plenamente conocido y, a la vez, plenamente elegido. Esa combinación, ser conocido, por completo, con defectos, miedos y viejas heridas incluidas, y aún así ser elegido, deliberadamente, repetidamente, es diferente a cualquier otro tipo de amor que haya experimentado antes. Ser amado por una versión idealizada de uno mismo es fácil. Cualquiera puede amar las partes que eliges mostrar. Ser amado por las partes que preferirías ocultar, las partes que te avergüenzan, las partes que te hacen sentir menos impresionante, eso es raro. Ese es el tipo de amor que realmente sana, porque demuestra, innegablemente, que no tienes que ganarte el amor a través de la actuación. ¿Alguna vez has experimentado ser plenamente conocido y, a la vez, plenamente deseado, y has comprendido cuán diferente es eso de todas las relaciones basadas en la actuación que vinieron antes? Pienso en la frase cruzar una línea y en lo que realmente significaba, al final. No creo que hayas cruzado una línea en mi vida como un intruso que entra en una casa donde no lo quieren. Creo que cruzaste una línea que yo había trazado por miedo, una línea para mantener a todos fuera, incluso a las personas que podrían haberme hecho bien. Y cruzar esa línea no fue un acto de fuerza. Fue un acto de paciencia tan constante,
tan inofensivo, que con el tiempo la línea misma empezó a parecer innecesaria. ¿Alguna vez has construido una barrera para protegerte del dolor, solo para darte cuenta, mucho después, de que esa barrera también te impedía encontrar precisamente aquello que habías anhelado toda tu vida? Pienso en quién soy ahora, al otro lado de esa línea, y en lo diferente que es de quien solía ser. Es más dulce, no porque sea más débil, sino porque ya no necesita la misma armadura. Es más honesta, porque ha aprendido que la honestidad, incluso cuando es incómoda, construye algo más sólido que cualquier actuación. Tiene menos miedo, no porque la vida se haya vuelto menos incierta, sino porque aprendió que algunas personas valen la pena la incertidumbre, valen el riesgo, valen cada pizca de vulnerabilidad que se necesita para mantenerla cerca. ¿Alguna vez has mirado en quién te has convertido al amar bien a alguien y has sentido algo parecido a asombro por la distancia entre tu antiguo yo y tu yo actual? Pienso en todas las personas que están viendo esto ahora mismo, tal vez reconozcan fragmentos de su propia historia en la mía, tal vez piensen en alguien en particular, alguien que cruzó su propia línea silenciosa sin decir una palabra al respecto, alguien que la amó incondicionalmente mientras esperaba la prueba equivocada. Si ese es tu caso, espero que encuentres la manera de decírselo. Espero que no esperes tanto como yo para darte cuenta de lo que ya estaba justo delante de ti. Y si esta historia te encontró justo en el momento preciso, en la quietud justa, quédate un poco más con estas palabras, suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti cuando más las necesites. Pienso en el futuro y ya no lo afronto con la misma cautela con la que solía enfrentarme a lo desconocido. No sé con exactitud qué me depara el futuro. Nadie lo sabe, por mucho que planifiquen o por mucha certeza que finjan tener. Pero sé que, pase lo que pase, prefiero afrontarlo contigo que una vida más segura y limitada sin ti. ¿Alguna vez has elegido la incertidumbre con alguien en lugar de la certeza sin esa persona y has comprendido, finalmente, que valía la pena correr el riesgo? Pienso en lo extraño que es que lo más seguro que he hecho en mi vida fuera también lo más aterrador, dejar entrar a alguien por completo, confiarle partes de mí misma que había protegido durante años. Resulta que la verdadera seguridad no es la ausencia de riesgo. Es encontrar a alguien que valga la pena correr ese riesgo, alguien que valore la vulnerabilidad que le ofreces como algo preciado, en lugar de algo para explotar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas que te hacen sentir más seguro rara vez son las que prometen seguridad a viva voz, sino las que simplemente, en silencio, la demuestran con años de cariño constante? Quiero terminar con algo sencillo, porque creo que las cosas más honestas suelen ser las más simples. No necesitabas grandes gestos para demostrar tu amor. No necesitabas discursos, ni declaraciones elaboradas, ni actuaciones para un público. Solo necesitaba seguir presente, en silencio, con paciencia, una y otra vez, hasta que un corazón viejo y reservado finalmente creyó lo que habías estado diciendo todo el tiempo sin decir una sola palabra. Gracias por cruzar esa línea sin esperar reconocimiento. Gracias por amarme en los momentos cotidianos, esos que nadie más verá ni conocerá. Gracias por enseñarme que el amor más profundo no grita, simplemente permanece. Mi nombre es Lester Cottle y tengo 53 años. 6 días después de pagar los $29,000 de préstamos estudiantiles de mi hijo, para que él y su prometida pudieran optar a la hipoteca, ella me envió un mensaje de texto diciéndome que la cena de ensayo sería íntima, solo con la familia más cercana que se había involucrado mucho en la boda. Lo leí de pie en la entrada de mi casa con una llave inglesa en la mano. Dejé la llave sobre el capó de mi camioneta y lo leí de nuevo. Mi hermana ya había comprado un billete de avión no reembolsable desde Phoenix. Mi viejo amigo Bud acababa de pasar 3 fines de semana construyéndoles una terraza como regalo de bodas. Ninguno de nosotros estaba en esa lista. No respondí, ni una palabra. Guardé el teléfono en el bolsillo y terminé de cambiar el alternador de la camioneta de mi vecino. Luego me senté en mi propia camioneta en la entrada y abrí la aplicación de mi banco. Había algo en los papeles de la hipoteca que nadie más en esa casa había pensado todavía. Pero antes de continuar, tómate un segundo, dale a me gusta, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Leo todos los comentarios. Y ahora, permítanme llevarlos de vuelta al punto de partida,
que es un Buick LaCrosse de 2014 que ha estado en mi garaje desde febrero de 2019. Mi esposa, Dileya, condujo ese auto durante los últimos 4 años de su vida. Cáncer de ovario, diagnosticado en 2018, falleció 11 meses después. Ella conducía su propio Buick a la mayoría de sus citas porque yo no siempre podía salir del trabajo cuando lo necesitaba. Hubo 3 veces que llegué a casa y encontré el auto todavía caliente en el garaje y supe que acababa de regresar sola del oncólogo. Nunca hablé de eso. No veía qué sentido tendría hablar de ello. Han pasado 5 años desde su muerte y ese auto seguía allí en el garaje, y eso es todo lo que he dicho al respecto. El pasado agosto, mi hijo Cés vino a casa un domingo por la noche y se sentó a la mesa de la cocina como quien se sienta después de haber ensayado la visita. Él y Priscila habían obtenido la preaprobación para una casa pequeña en Clover. Pero la aprobación fue condicional. Su relación deuda-ingresos era demasiado alta. Tenía préstamos estudiantiles de 2 años de posgrado y un préstamo para el coche que había asumido antes de saberlo mejor. El prestamista necesitaba que el saldo del préstamo estudiantil desapareciera o se redujera sustancialmente antes de dar la aprobación final. La compra de la casa se cierra en 6 semanas, papá. Si perdemos la fecha, volveremos a alquilar y los tipos de interés serán peores para la primavera. Le dije que lo investigaría. Lo dije como cuando ya sabes lo que vas a hacer y solo necesitas una noche para hacer los cálculos. Hice los cálculos en una hoja de papel de mi cuaderno en la mesa de la cocina. 29,000 pesos. 2 maneras de conseguirlo. La primera era el Buick. Un hombre había llamado preguntando por él 6 meses antes. Lo vio estacionado en la entrada y dejó una nota. Todavía tenía su número en un post-it pegado al costado del refrigerador. La segunda era una distribución por dificultades de mi 401k. 53 años, menor de 59 y medio, habría una multa e impuesto sobre la renta. Hice los cálculos también para eso, y luego dejé de hacer cálculos. Llamé al hombre sobre el Buick a la mañana siguiente. Acordamos 13,000. Lo conduje hasta su casa en Gastonia un martes, y él me llevó a casa en el auto de su esposa. Todo el camino de regreso, no dejaba de pensar en las emisoras de radio preestablecidas. Música cristiana contemporánea en una, los clásicos locales en 2, una estación en español que Día no entendía pero dijo que le gustaba cómo sonaba. La esposa del hombre intentó entablar una conversación trivial en algún lugar cerca de Mount Holly. Respondí cuando me preguntó algo y me quedé callado cuando no lo hizo. No se le explica algo así a un desconocido. El retiro de la jubilación tardó 4 días en procesarse. La penalización por retiro anticipado lo redujo como siempre. Hice los cálculos antes de ir. Sabía la cifra. Me detuve ahí. Un jueves por la mañana, inicié sesión en el portal del administrador del préstamo estudiantil y pagué el saldo de Cés por completo. 29,000 pesos menos. Línea de notas para Cés. Sin llamada telefónica, sin explicación. Pensé que el informe de crédito limpio se presentaría cuando la hipoteca lo necesitara. En lo que no pensé detenidamente, en lo que debería haber pensado, fue en mi nombre en la solicitud. 3 semanas antes, cuando la relación deuda-ingresos de Cés apareció por primera vez alta, el prestamista sugirió agregar un aval para fortalecer el expediente mientras trabajaban en la situación de la deuda. Cés preguntó. Dije que sí sin dudarlo. Firmé los documentos el lunes siguiente. Mi nombre apareció en la solicitud como aval registrado. En ese momento, no tenía planeado pagar los préstamos. Simplemente estaba manejando lo siguiente que tenía delante, como siempre lo he hecho. Así que mi nombre figuraba en una hipoteca. Había pagado $29,000 de deuda y no le dije a nadie de dónde venía el dinero. Tengan en cuenta ambos datos. La planificación de la boda llevaba en marcha desde enero. La madre de Priscila, Joan Thorne, lo gestionó como gestiona todo, a la perfección. Dirige un negocio de decoración de interiores y venta de bienes raíces en Mooresville, y tiene un don especial para hacer que una habitación parezca algo que no es. Y aplicó todo eso a esta boda.
Había un grupo de chat llamado Celebration Squad con 31 personas. No sé cuándo me añadieron ni si alguien se molestó en preguntar. Joelyn envió mensajes durante todo el día, fotos del lugar, muestras de mantelería, menús del catering, algo que ella llamaba un tablero de visión que, por lo que pude ver, eran solo fotos de otras fotos. Leí el chat como se lee la tarjeta de seguridad en el bolsillo del asiento de un avión, presente técnicamente. En septiembre, publicó una foto de un cuadro que estaba mandando a hacer para la recepción. Letras blancas sobre fondo azul marino con la frase, gratitud, a quienes hicieron posible este día. El pie de foto decía que quería que cada colaborador se sintiera verdaderamente honrado. Lo miré durante unos segundos y puse el teléfono boca abajo en el asiento de la camioneta. Pensé que era decoración. Pensé que era el tipo de cosas que la gente hace ahora. Me equivoqué. Y es culpa mía porque lo había visto y no había significado nada, cuando debería haberlo hecho. Entonces llegó el mensaje. El martes por la noche, estaba en la entrada de la casa, no en el chat grupal, directamente de Priscila. Hola Lester, vamos a mantener la cena de ensayo muy íntima. Solo la familia cercana que realmente se ha involucrado para que esta boda se lleve a cabo. Sé que lo entiendes. Nos vemos en la ceremonia. Quiero ser precisa sobre lo que sentí. No fue enojo. Fue algo más silencioso, como extender la mano hacia un escalón del porche en la oscuridad que no está allí. Lo leí 2 veces más. Mi hermana había conducido desde Charlotte un mes antes para pasar un sábado escribiendo las invitaciones a mano. Beude había usado días de vacaciones en septiembre para esa terraza, 3 fines de semana de su tiempo. Ni una palabra sobre que se le agradeciera nada de eso. Ninguno de los dos estaba en la lista de la cena de ensayo. Yo tampoco. No respondí. Abrí mi aplicación bancaria. El pago del préstamo estudiantil estaba en el historial de transacciones de hacía 6 días, y mi nombre estaba en una solicitud de hipoteca. El cierre era en 3 semanas. A la mañana siguiente, llamé a la compañía hipotecaria y pedí hablar con la gestora de préstamos asignada al expediente. Su nombre era Norma Phelps. Llevaba 21 años en préstamos hipotecarios y lo dijo en su contestador automático, que escuché 2 veces antes de que me devolviera la llamada. Pregunté, ¿puede una balista retirarse de una solicitud antes del cierre? Una pausa, luego. Depende de en qué etapa esté el expediente. Todavía no hemos pasado a la evaluación final. Hay un formulario de retiro. Envíemelo, dije. Cés llamó el miércoles por la noche. Dejé que sonara una vez y luego contesté. Papá, dijo con voz monótona, como quien dice algo que ha guardado en secreto todo el día. ¿Recibiste el mensaje de Priscila? No era una pregunta. Sí. Una larga pausa. Un coche pasando por algún lugar de su lado. ¿Sabías que iba a llegar?, pregunté. Se quedó callado el tiempo suficiente para que mirara la pantalla. Sí, dijo finalmente. Papá, ya sabes cómo es Joelyn. Toma estas decisiones y para cuando me entero, ya está hecho. Mi hermana compró un billete de avión que no es reembolsable. Se quedó muy callado, un tipo de silencio diferente. Cés, ¿sabes qué hice para que te aprobaran la hipoteca? Dijo, sé que ayudaste, papá. No tengo todos los detalles. 5 palabras. No mentía. No intentaba ser descuidado. Me estaba diciendo la verdad sobre la situación que yo mismo había construido con mis propias manos durante 28 años. Lo he hecho en silencio porque así es como hago todo. El buen trabajo desaparece. Si se enciende la luz, no piensas en quien tendió el cable. Ese es el estándar. Así me criaron. Y me sirvió bien durante mucho tiempo. Y simplemente le había dado el bolígrafo a otra persona y la había dejado escribir lo que necesitara. Eso es justo, dije. Yo arreglaré esa parte. Duerme un poco, hijo. Empezó a decir algo. Colgué antes de que pudiera. Me senté en la mesa de la cocina hasta casi las 11. Entonces hice algo que no había hecho desde la primera hospitalización de Dileya.
Saqué un bloc de notas y empecé a escribir, no para enviarlo a ningún sitio. No había ningún sitio a donde enviarlo. Solo necesitaba comprobar si me había imaginado mi propia vida. Anoté que durante 4 años conduje hasta la escuela de CES todos los martes para recogerlo temprano porque Dileya estaba en tratamiento y no siempre podía conducir. Anoté la transmisión de 3.800 pesos de su primer auto. Anoté la Navidad en que tenía 22 años y estaba sin trabajo, y le envié 600 pesos en un sobre y nunca más lo mencioné. Anoté el WIC. Anoté los préstamos estudiantiles. Anoté mi nombre en una solicitud de hipoteca. 2 páginas y media. En la última página, escribí una línea y luego me senté a mirarla. La taché con 2 líneas rectas y escribí algo diferente debajo. La primera línea decía, vendí el auto de Dileya para que CES pudiera comprar una casa. Debajo, escribí, déjala ir una vez más por él. No estaba construyendo un caso. Estaba comprobando si había imaginado mi propia vida. En algún lugar de la segunda página, me di cuenta de que no. El formulario de baja de Norma Fouts llegó el jueves. Conduje hasta la biblioteca en la autopista 9, lo imprimí en la fotocopiadora, lo firmé en el mostrador con un bolígrafo en una cadena y lo envié por correo esa misma tarde con acuse de recibo. Durante 4 días, no pasó nada externamente. El chat grupal de la boda seguía activo. Joelyn publicó más de 30 mensajes, opciones de mantelería, un menú para la cena de ensayo, una lista de canciones para la ceremonia. Nadie me llamó. CES no llamó. Fui a trabajar, comí de pie en el mostrador, vi el partido con el volumen lo suficientemente bajo como para oír la lluvia en el techo. Un sábado por la mañana, aparecieron fotos de la cena de ensayo en las redes sociales. Mesa larga, velas y, al fondo, en un caballete de latón, la placa de agradecimiento, letras blancas, fondo azul marino, 22 nombres. Miré los 22. El mío no estaba entre ellos. BUD vio la publicación antes que yo y me envió un mensaje de texto, ¿ves esto? Le dije que sí. Dijo, lo dejamos así porque eso es lo que se hace cuando conoces a alguien desde hace 30 años. El lunes por la mañana, la oficina de Norma Fouts procesó mi formulario de retiro. El procedimiento hipotecario no es teatral. Simplemente hace lo que hace. Se envió una notificación automática a todos los contactos que figuraban en el archivo del préstamo, CES, Priscilla, la agente inmobiliaria y Joan Thorne, quien se había agregado a la lista de comunicaciones en febrero porque dijo que quería mantenerse informada. El correo electrónico le llegó a las 9:04 de la mañana. Sé la hora porque me lo dijo cuando me llamó a las 9:47. En 3 años, la duración total de la relación de CES y Priscilla, Joan Thorne nunca me había llamado directamente. Ni cuando CES me propuso matrimonio, ni en acción de gracias, ni cuando eligieron la fecha. Dejé que saltara el buzón de voz. Me senté en el estacionamiento de una ferretería y lo escuché 2 veces. Me llamó Wesley en el mensaje. Wesley no es mi nombre. Me pidió que la llamara de vuelta por una confusión con el papeleo. Llamé a las 10:15. Contestó con calidez, la voz de alguien que ha vendido muchas cosas a mucha gente durante muchos años. Lester, dijo, esta vez acertando. Parece que hay cierta confusión con el prestamista. Creo que su sistema generó algo por error. No es un error. Me retiré como aval el lunes. La calidez abandonó su voz como el calor abandona una habitación cuando alguien abre la puerta equivocada en invierno. Se podía oír el momento exacto en que se apagó. ¿Por qué harías algo así? Porque Priscilla me envió un mensaje diciendo que no había invertido realmente en esta boda 6 días después de pagar los préstamos estudiantiles de CES. Lester, eso no es lo que quiso decir. Es lo que escribió. Estás arruinando la compra de la casa de tu hijo por un mensaje de texto. No estoy diciendo nada. Firmé un formulario y lo anulé. Eso es todo. ¿Entiendes lo que les estás haciendo a CES y Priscilla? Le dije, me retiro de un papel que no llegó a figurar en el muro de agradecimientos. Creo que te sentirás aliviado. Es un nombre menos. Entonces le conté sobre el lugar de la cena de ensayo.
Cuando Cés lo visitó por primera vez en la primavera, me había enviado fotos y me preguntó qué me parecía. La capacidad que figuraba en el sitio web del lugar era de 60 personas. Joelyn le había dicho a la familia que solo cabían 25. Nada en la línea. Que Priscila me llame, dije, y colgué. Priscila no llamó. Priscila publicó una foto suya en su coche, sin maquillaje, con los ojos rojos. 4 párrafos. Se supone que la familia te apoya, no te destruye. Liderando con gracia. Orando por la paz. Nunca mencionó mi nombre. No tenía por qué hacerlo. Mooresville es el tipo de lugar donde todo el mundo en un radio de 30 kilómetros sabe de quién es el hijo que se casa en octubre. Mi teléfono hizo cosas que nunca había hecho antes ni después. Un viejo conocido de un barrio del que me mudé hace 15 años. Una mujer a la que había visto exactamente 2 veces en una fiesta de Navidad de la empresa, enviándome un versículo de la Biblia. El compañero de cuarto de Cés en la universidad, a quien le preparé una cena de acción de gracias en mi casa cuando no tenía a dónde ir, me dijo que estaba anteponiendo el orgullo a la felicidad de mi hijo. 41 mensajes en 2 días. Los conté el miércoles por la noche. 41. Luego recibí un mensaje directo de la propia Priscila: estás tergiversando mis palabras. Nunca dije que no me importaras. Todo el mundo cree que nos estás castigando por un mensaje. Me quedé pensando en eso durante 1 hora. Después abrí la conversación y retrocedí 8 días hasta su mensaje original. Le hice una captura de pantalla. Su nombre, sus palabras, la fecha y hora. La reenvié a la misma conversación. Sin ningún comentario. Ni una sola letra añadida. Apareció el indicador de escritura. Se detuvo. Volvió a aparecer y se detuvo. Nunca respondió. Ni una sola vez, jamás. Voy a parar aquí un segundo porque esta es la parte en la que casi cedo. 41 mensajes, gente que conozco desde hace décadas diciéndome que yo era la que lo estaba arruinando todo. El miércoles por la noche estaba sentada en la cocina con el pulgar sobre un mensaje que ni siquiera había empezado, lista para escribir: lo siento. Déjame arreglar esto. Si alguna vez has sido la única persona que se queda callada mientras todos los demás en la habitación te culpan, dale a me gusta. Así que sé que esta no es una habitación vacía. Y cuéntame en los comentarios cuando dejaste de sentir que tenías que dar explicaciones. Bueno, volvamos al tema. El sábado siguiente, Joelyn organizó lo que ella llamó un brunch de agradecimiento familiar en el Lakeside Club, junto a la carretera. 35 personas se sentaron, disfrutaron del servicio de catering y la muestra de agradecimiento enmarcada estaba en un caballete de latón justo a la entrada. Yo no fui invitado. Bud no fue invitado. Mi hermana, que había pasado un sábado escribiendo las invitaciones a su mano, tampoco fue invitada. Pero la agente inmobiliaria que gestionaba la compra de la casa de Cés y Priscila sí estaba allí. Se llamaba Wanda Brewster, y ella y Joelyn se movían en los mismos círculos inmobiliarios desde hacía años. A las 10:22 de esa mañana, Wanda recibió en su teléfono una notificación de seguimiento del estado de Norma Fells, de First Regional Title Services, una actualización de expediente estándar. El préstamo había sido marcado para revisión interna debido a la retirada de la balista. Se requeriría una balista sustituto en un plazo de 10 días hábiles o el expediente quedaría en espera. Sé lo que pasó después porque Cés lo reconstruyó a partir de la información de 4 personas diferentes durante el mes siguiente. Wanda leyó el correo electrónico debajo de la mesa. Se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado, una agente hipotecaria llamada Rande, que había cerrado 6 transacciones con los clientes de Joelyn en los últimos 2 años. Rande miró la pantalla y luego, sin dramatismo, sin intentar darle mayor importancia, dijo con voz perfectamente normal: Joelyn, ¿sabías que el avalista de la hipoteca de Cés se retiró del expediente? 35 personas se giraron. Joelyn sonrió como sonríe cuando una visita no sale como esperaba. Dijo: debe ser un problema de papeleo. El sistema a veces genera errores. Rande dijo que no era un error. El texto del aviso era claro. Alguien en la mesa del fondo preguntó: ¿quién es el avalista?
Wanda tenía el correo electrónico abierto en su teléfono. Leyó el nombre en voz alta. Lester Cottle. Nadie se movió. Y a 2,5 metros a la izquierda de Wanda, en aquel caballete de latón junto a la entrada, estaba la placa de agradecimiento enmarcada, con 22 nombres en letras blancas sobre fondo azul marino. Todos ellos eran personas que Joelyn había elegido. Ninguno decía Cottle. Cés estaba sentado en la mesa 2. No alza la voz. Nunca lo ha hecho. Lo heredó de mí, para bien o para mal. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó el teléfono y lo puso boca arriba en el centro de la mesa. En la pantalla había una captura de pantalla de la confirmación del pago de Sallie Mae, $29,000 liquidado 6 días antes de la cena de ensayo, con la línea de notas para Cés. Esa es la liquidación de mis préstamos estudiantiles, dijo. Mi padre pagó el saldo completo. Vendió el coche de mi madre para cubrir parte y pagó una penalización por retiro anticipado de su cuenta de jubilación por el resto. Nadie dijo nada. Grande se inclinó hacia adelante y miró la pantalla. El hombre a su lado se inclinó, el socio de Joelyn, una mujer que se había sentado junto a ella en todos los desayunos de la Cámara de Comercio y en las inauguraciones del condado durante una década. Se inclinó y leyó. No estaba en tu pared. Cés dijo que estaba en tu hipoteca. Cogió el teléfono y lo guardó en su chaqueta. Miró una vez más la pieza expuesta en el caballete. Luego se sentó y miró su plato. Entonces Wanda dijo algo que le había dicho a Cés que no pensaba decir en voz alta. Estaba leyendo el programa impreso. El brunch tenía programas impresos. Y mirando la lista de invitados en la contraportada, dijo con suavidad, como cuando haces cálculos mentales, Joelyn, ¿este es tu libro de contactos? No lo dijo con mala intención. Lo dijo porque estaba contando nombres que reconocía y el número caía en un lugar inesperado. Pero en una sala llena de gente que se gana la vida leyendo a otras personas en otras salas, cayó como una piedra en una ventana. Todos los que trabajaban en el sector inmobiliario en esas mesas sabían a qué se refería. Y todos ellos acababan de mirar un extracto bancario que decía $29,000 y habían visto que faltaba el nombre en ese marco azul marino. 3 personas se levantaron de sus asientos, sin dramatismo alguno. Recogieron sus cosas como uno lo hace cuando lleva más tiempo del debido en un lugar. Uno de ellos, un constructor que había gestionado 6 propiedades a través de la oficina de Joelyn el año anterior, se detuvo en su silla al salir. Dijo algo en voz baja, cerca de ella, y siguió caminando. Priscilla salió por una puerta lateral 20 minutos después. Joelyn se quedó. Siguió hablando. Mantuvo la sonrisa, como un profesional que sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, incluso cuando la sala ha dejado de escuchar. Y nadie en esas mesas estaba escuchando. Cés me lo describió después, como cuando uno describe ver algo suceder al otro lado de un río, presente pero incapaz de alcanzarlo. A 11 millas de distancia, estaba en mi patio trasero de rodillas tratando de encontrar la rotura en una tubería de riego que había estado goteando desde julio. Mi propia casa siempre es la última en la lista, lo ha sido durante 30 años. Mi teléfono sonó a las 11:40. Cés. Pude oír que estaba conduciendo antes de que dijera una palabra. Me contó todo en unos 4 minutos, rápido, desordenado, volviendo sobre sí mismo. Wanda, el correo electrónico, el extracto bancario, sentarse en el centro de la mesa 2, las 3 personas que se pusieron de pie. Me agaché en el patio con un trozo de manguera de riego en la mano y lo dejé hablar. Cuando terminó, dijo, leyó tu nombre en la notificación, papá. En una habitación llena de su gente, delante de todos. Dije, está bien. Dijo, ni una sola persona en esa habitación sabía lo que habías hecho. Ni una sola. Dije, está bien, hijo. Y entonces me senté en los escalones de atrás, dejé la manguera en el césped y lloré. Quiero ser sincera al respecto porque ya he contado partes de esta historia y siempre omito esa parte. No se trataba del dinero. No se trataba de tener razón.
Se trataba de 5 años en los que nadie contaba mi historia y una mujer llamada Norma Phelps, que se dedica a procesar expedientes de préstamos, leyó 12 segundos de ella por accidente. C se quedó en la línea. Me dijo lo que pensaba. Le estaré agradecida por eso mientras viva. Cuando pude hablar, le pregunté lo que menos esperaba. Mi hermana. ¿Alguien en esa habitación dijo su nombre? Se quedó callado un momento. Oí la intermitente. Se detuvo en algún lugar. 3 personas se levantaron y se fueron cuando oyeron lo que pasó, papá. Y todos en esa habitación sabían que te habían omitido de la lista. Me tapé los ojos con la mano. ¿Y qué pasó con la boda? La boda se pospuso. No se canceló, se pospuso. Ceci y Priscila pasaron 3 meses difíciles después de eso. Lo observé desde afuera, sin decir palabra. Estuve disponible para lo práctico que me pidieron y no ofrecí nada que no fuera necesario. La hipoteca de la primera casa no se concretó. Ceci encontró una más pequeña cerca del pueblo y obtuvo la aprobación por su cuenta con una tasa de interés más alta. No me pidió que fuera su aval de nuevo. No me ofrecí. Así es como debería haber empezado todo. 3 semanas después del brunch, un jueves por la noche, un coche que no reconocí entró en mi entrada y se quedó con el motor encendido durante casi 2 minutos. Entonces se abrió la puerta. Priscila, sola, con el pelo recogido y una sudadera. Se quedó en el umbral de mi casa y empezó a decir algo, pero se detuvo y volvió a empezar 2 veces. Finalmente, dijo, yo no escribí ese mensaje. Tú le diste a enviar. Mi madre lo escribió en mi móvil. Dijo que sonaría mejor viniendo de mí. Dijo que te lo tomarías mejor viniendo de la familia. Llevaba tiempo sospechando algo así. Oírlo en voz alta no me produjo precisamente alivio. Me pareció la última pieza de algo que había dejado de intentar terminar. ¿Por qué le diste a enviar? Miró fijamente las tablas del porche durante un buen rato y entonces me dijo la verdad. Le doy crédito por eso, porque la mayoría de la gente en esa situación nunca llega a esa conclusión. Ella está pagando el lugar y el catering, $18,000. Si se retira, no hay boda. Me amenazó con retirarla si no lo hacía. Dijo que tenía que encargarme de mí. Esas fueron sus palabras. $18,000. 3 meses de todo en una sola frase. Sé lo que eso significa para mí. Eso te convierte en alguien que eligió. Tenías más de una opción y elegiste. Lloró en la puerta de mi casa. La dejé quedarse allí y hacerlo. No le dije que estuviera bien. No lo estaba. Pero tenía una idea y la había estado pensando durante 4 meses, y se la dije claramente. Mi hermana recibirá una invitación de verdad. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Papel, escrito a mano, con su nombre bien escrito, por correo. Eso es todo. Esa es la condición. No te pido que me aprecies. Te pido que escribas el nombre de mi hermana en algo tú misma. Lo hizo. 2 semanas después, mi hermana me llamó un domingo por la tarde, confundida y un poco abrumada, con un sobre con su nombre escrito en tinta azul. La boda fue en marzo, 40 personas, un pabellón en el Parque Estatal Crowder's Mountain, el que tiene vista a la cresta. Sillas plegables prestadas de una iglesia en Gastonia. BUD usó cables de extensión para las luces de guirnalda y se quejó solo una vez. El tío de César ahumó brisket durante 2 días y no aceptó más que el costo de la carne. Costo total, Cés me mostró la hoja de cálculo sin que se lo pidiera, $4,800. Ninguna muestra de agradecimiento. Nadie preguntó quién dio qué. No creo que a nadie se le pasara por la cabeza pensar en eso allí sentados en esas sillas plegables. Joelyn vino. La invitó su hija y vino y se sentó en la tercera fila con un blazer gris y no dijo ni una palabra fuera de lugar en toda la tarde. No había nada que hacer. 40 personas en un parque estatal y ninguna de ellas era un cliente, un socio de referencia, o alguien de quien necesitara algo. Así que se sentó con las manos en el regazo y se quedó callada, como se queda callada una persona cuando no hay donde pararse.
La observé. No sentí lástima por ella. Tampoco me alegré. Simplemente lo anoté, lo dejé ahí y me resigné. Mi hermana vino. Llevaba un vestido verde de tarjeta y me contó toda la historia de cómo lo compró mientras esperábamos a que comenzara la ceremonia. En la recepción, el tío de Cés brindó. Entonces Cés me miró al otro lado de la mesa. Papá, ¿quieres decir algo? No había escrito nada. Me puse de pie con un vaso de papel de té dulce en la mano y 40 personas me miraron y en un segundo comprendí por qué esta parte siempre era difícil. Dije 4 cosas. Dije, Priscila, condujiste hasta mi casa y me dijiste la verdad cuando no tenías por qué hacerlo. No lo olvidaré. Dije, Cés, te mantuviste firme en una habitación a pesar de que te costó algo. Tu madre habría estado muy orgullosa de eso. Dije, BUD, gracias por esa terraza. 3 fines de semana de tu tiempo y nunca pediste que te lo agradeciera. Entonces me detuve. Sentí que todo se movía en mi pecho. E hice lo único que no había hecho en 53 años. Les conté algo que había hecho. Mi esposa solía contarle a la gente lo que yo hacía porque yo nunca lo haría. Ella se fue hace 5 años y desde entonces he dejado que todo permanezca en la oscuridad. Así que diré una cosa esta noche. Una vez crié a este hombre. Lo vi convertirse en alguien que valía la pena conocer, y estoy orgulloso de él. 30 segundos, tal vez menos. Mi hermana puso la mano plana sobre la mesa. BUD miró el césped y asintió una vez, como un hombre que no esperaba sentir nada. Cés miró hacia la cresta. En la tercera fila, Joelyn tenía lágrimas en la cara. Nadie se movió hacia ella. Ni su hija, ni una de esas 40 personas. Lo noté. No lo arreglé. Esa fue la última consecuencia, y fue justa, y he decidido dejarlo exactamente donde cayó. Llegué a casa un poco antes de las 10 y entré por la cocina. La luz del porche se encendió automáticamente, un sensor de movimiento que instalé la semana después de la muerte de Dileya porque estaba harto de llegar a casa y encontrarla oscura. Colgué mi chaqueta y puse las llaves en el plato de la encimera. Luego abrí el cajón de la cocina y deslicé una fotografía. Cés y Priscila de pie bajo el pabellón de Crowder's Mountain, ambos riendo de algo que no se veía en la foto. Al fondo del cajón había un sobre de First Regional Title Services. Dentro, una carta modelo de una mujer llamada Norma Phelps, con 21 años de experiencia en el sector. No tiene ni idea de lo que provocó su notificación estándar de retirada de la balista en una habitación de Mooresville un sábado por la mañana. Nunca lo sabrá. Creo que probablemente sea cierto. Aquí es donde he aterrizado. Sigo pagando. Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Alguien se queda corto. Alguien necesita una firma en algo importante. Alguien necesita que se resuelva algo sin que se haga un espectáculo. Eso es lo que sigo defendiendo. Hice las paces con eso hace mucho tiempo. Pero ya no lo haré de forma invisible. Solía pensar que el silencio era la versión honorable, que el trabajo valía más si nadie tenía que oír hablar de él. Tal vez haya algo de cierto en eso. Pero esto es lo que me perdí. Si nunca pones tu nombre en nada tú mismo, alguien más lo pondrá en algún lugar por ti, y lo pondrán exactamente donde le sea útil. Joan Thorne puso mi nombre en una solicitud de hipoteca sin pensarlo 2 veces porque necesitaba lo que mi firma podía hacer. Y ni una sola vez pensó en lo que significaba. Y una mujer llamada Norma Phelps, que nunca me ha conocido y probablemente nunca lo hará, leyó mi nombre en una sala de 35 personas en una frase y media y lo cambió todo sin saberlo. Si alguien te dice que no contribuiste, averigua quién tiene los documentos antes de intentar explicarte. Casi siempre es una conversación más corta de lo que piensas. Ahora, quiero saber tu opinión. Escribe 1 en los comentarios si te habrías retirado de la hipoteca. Escribe 2 si te habrías quedado y habrías mantenido la paz. No hay respuesta incorrecta. Si has llegado hasta aquí y te has sentido identificado con algo de esta historia, espero que esta noche te tomes un momento para fijarte en las pequeñas maneras en que alguien te elige, esos instantes discretos que dicen más que cualquier gesto grandioso.
Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias sencillas, honestas, de esas que te llegan justo donde estás, quédate con nosotros. Suscríbete y deja que la próxima historia te encuentre, como esta te encontró esta noche.